El secreto del bosque brillante. Había una vez, en un lejano reino, un pequeño pueblo rodeado por un bosque mágico llamado el Bosque Brillante. En aquel pueblo vivía Lía, una niña curiosa y valiente que soñaba con vivir una gran aventura. Lía, una niña de 10 años, ingeniosa y de corazón puro, tiene una habilidad especial para hablar con los animales. Rocco, un mapache travieso y su mejor amigo. Maestro Argón, un sabio anciano del pueblo que conoce la magia del bosque. Sombra Obscura, una criatura que ha robado la luz del bosque brillante. La aventura comienza una noche. La luz del bosque brillante desapareció, sumiendo el pueblo en oscuridad. Los aldeanos estaban preocupados, pues la luz del bosque protegía a todos del frío y la tristeza. Lía, junto con su amigo Rocco, decidió descubrir qué había sucedido. El viaje y las pruebas, siguiendo pistas y ayudando por los maestros Argón, Lía y Rocco, descubrieron que la luz había sido robada por la temible Sombra Obscura, quien la escondió en una cueva prohibida. Para llegar allá, Lía debía superar 3 pruebas. El Puente de las Verdades, un puente mágico que solo dejaba pasar a aquellos que respondían con sinceridad. El Laberinto del Eco, un sendero donde las sombras engañaban a los viajeros con falsas voces. El Río de Cristal, un río helado que debía cruzar con valor y confianza en sí misma. El Calvario y el Aprendizaje. Al llegar a la cueva, Lía encontró la luz, atrapada en un cristal negro. La sombra oscura apareció, tratando de asustarla. Sin embargo, Lía comprendió que la sombra no era malvada, sino una criatura solitaria que temía la luz porque le recordaba su propia oscuridad. En un acto de valentía, Lía ofreció compartir la luz en lugar de arrebatársela. Conmovida, la sombra devolvió la luz al bosque y por primera vez sintió calor en su corazón. Con la luz restaurada, el bosque volvió a brillar y el pueblo celebró con alegría. Lía regresó como una heroína, sabiendo que aprendió que el valor no siempre está en la fuerza, sino en la comprensión y la bondad. La sombra oscura ya era una amenaza, sino una amiga del bosque. El secreto del bosque brillante. Había una vez, en un lejano reino, un pequeño pueblo rodeado por un bosque mágico llamado el Bosque Brillante. En aquel pueblo vivía Lía, una niña curiosa y valiente, que soñaba con vivir una gran aventura. Los personajes que nos acompañan en esta historia son Lía, una niña de 10 años, ingeniosa y de corazón puro. Tiene una habilidad especial para hablar con los animales. Rocco, un mapache travieso y su mejor amigo. Maestro Argón, un sabio anciano del pueblo que conoce la magia del bosque. Sombra Oscura, una criatura que ha robado la luz del bosque brillante. La aventura comienza cuando una noche la luz del bosque brillante desapareció, sumiendo el pueblo en oscuridad. Los aldeanos estaban preocupados, pues la luz del bosque protegía a todos del frío y la tristeza. Lía, junto con su amigo Rocco, decidió descubrir qué había sucedido. El viaje y las pruebas, siguiendo pistas y ayudados por el maestro Argón, Lía y Rocco descubrieron que la luz había sido robada por la temible Sombra Oscura, quien la escondía en una cueva prohibida. Para llegar ahí, Lía debía superar 3 pruebas. El Puente de las Verdades, un puente mágico que solo dejaba pasar a aquellos que respondían con sinceridad. El Laberinto del Eco, un sendero donde las sombras engañaban a los viajeros con falsas voces. El Río de Cristal, un río helado que debía cruzar con valor y confianza en sí misma. El Calvario y el Aprendizaje. Al llegar a la cueva, Lía encontró la luz atrapada en un cristal negro. La sombra oscura apareció, tratando de asustarla. Sin embargo, Lía comprendió que la sombra no era malvada, sino una criatura solitaria que temía la luz porque le recordaba su propia oscuridad. En un acto de valentía, Lía ofreció compartir la luz, en lugar de arrebatársela. Conmovida, la sombra devolvió la luz al bosque y por primera vez sintió calor en su corazón. Con la luz restaurada, el bosque volvió a brillar y el pueblo celebró con alegría. Lía regresó como una heroína, habiendo aprendido que el valor no siempre está en la fuerza, sino en la comprensión y la bondad. La sombra oscura ya no era una amenaza, sino una nueva amiga del bosque.
Desde aquel día, el bosque brillante no solo resplandecía con luz, sino también con la magia de la amistad y el perdón. Esta aventura me enseñó que la verdadera valentía no está en la lucha, sino en la comprensión. Cuando la luz del bosque brillante desapareció, no dudé en buscarla, aunque el camino estuviera lleno de desafíos. Aprendí que la sinceridad, la confianza y la perseverancia son más poderosas que el miedo. Al enfrentar a la sombra oscura, descubrí que no era malvada, solo estaba atrapada en su propia soledad. En lugar de quitarle la luz por la fuerza, decidí compartirla con ella, y en ese instante algo cambió. La oscuridad dejó de ser un enemigo y se convirtió en parte del equilibrio del bosque. Al final entendí que incluso en la sombra puede haber luz, y que el perdón y la amistad tienen el poder de transformar el mundo. Desde aquel día, el bosque brillante no solo resplandece con su magia, sino que también con la promesa de que la comprensión siempre será más fuerte que el temor.